La Buena Podcast Network presenta. ¿Qué tal? Soy Carlos Millán y le presento un resumen de la información más importante de este viernes 5 de junio en 5 minutos. No se observaron avances en las conversaciones de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán tras el peor estallido de violencia en semanas y después de que la milicia del Hezbollah, respaldada por Teherán, rechazara el jueves una tregua negociada por Estados Unidos del Líbano. El presidente Donald Trump afirmó que las conversaciones de alto al fuego se encuentran en la fase final. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán había declarado que las negociaciones habían estancado. El miércoles, Irán lanzó misiles y drones contra Kuwait y Bahrein, causando la muerte de una persona y dejando decenas de heridos en el principal aeropuerto de Kuwait, después de que Estados Unidos atacaron un petrolero con destino a la República Islámica. En el Líbano, militantes de Hezbollah declararon que se negaban a acatar las condiciones de alto al fuego anunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos apenas unas horas antes. Al menos 4 personas murieron en ataques israelíes, según se informó. El ejército israelí informó que Hezbollah lanzó varios cohetes contra sus soldados sin que se registraran heridos. A pesar de los continuos combates, los precios del petróleo cayeron tras 3 días de ganancias, impulsados por el optimismo de los inversores tras el anuncio estadounidense del acuerdo de tregua en el Líbano. Los constantes ataques militares israelíes en la zona se han convertido en un obstáculo importante para Trump, que busca retirar a Estados Unidos de la guerra con Irán que él mismo inició. 4 petroleros con pabellón iraní cruzaron el estrecho de Hormuz con cargamento a bordo, un hecho que no se registraba desde el 15 de abril, cuando comenzó el bloqueo naval impuesto por Washington sobre los puertos de la República Islámica. Los buques Hilda 1, el Amber, Silvia 1 y Happiness 1 transportaban en conjunto 7 millones de barriles de crudo, según datos publicados por la empresa de seguimiento marítimo Kepler, que utiliza imágenes satelitales para rastrear embarcaciones de materias primas. Los 4 buques cargaron su mercancía a mediados de abril en la isla de Hark, la principal terminal petrolera de Irán, por la que en condiciones normales transita el 90% del crudo exportado por la República Islámica. Todos cruzaron el estrecho con el transporte en ICE apagado, táctica central de la denominada flota sombra iraní para eludir los sistemas de rastreo convencionales. La maniobra no es nueva en su forma, pero sí en su contexto. Los 4 buques habían mantenido sus operaciones al inicio del conflicto, pero interrumpieron sus trayectos el 13 de abril, cuando el mando central de Estados Unidos puso en marcha el bloqueo naval. 3 petroleros vinculados a Irán ya habían intentado desafiar la medida el 15 de abril, según Kepler, pero desde entonces ningún buque cargado bajo pabellón iraní había vuelto a intentarlo. El destino habitual de esas embarcaciones es una zona de aguas internacionales frente a las costas de Malasia y Singapur, donde los cargamentos se transfieren en alta mar a otras naves que complementan el trayecto hacia el cliente final. Según datos de Kepler y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el comprador mayoritario es China, que absorbe entre el 80 y 90% de las exportaciones iraníes de petróleo sin registrarlo oficialmente. Estados Unidos anunció que ampliará la asistencia destinada a Bolivia para enfrentar el desabasto de productos básicos y las dificultades que atraviesa el sistema sanitario a raíz de los bloqueos de carreteras que se extienden desde hace más de un mes, impulsados por el expresidente socialista Evo Morales y otros sectores de la sociedad. La decisión fue comunicada por el secretario de Estado Marco Rubio durante una conversación telefónica con el presidente boliviano Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump incrementará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico para atender a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre. El anuncio se produce en medio de una crisis que ya impacta sobre el suministro de alimentos, combustibles, insumos médicos y medicamentos en distintas regiones del país. Los bloqueos son impulsados por organizaciones campesinas y sindicatos que reclaman la salida del mandatario boliviano. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, detuvo a Enrique Martínez Chávez, exmilitar de 32 años, presuntamente vinculado al caso Ayotzinapa en Hawthorne, California, y sobre quien señaló que es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano. El ICE de Los Ángeles señaló que Enrique Martínez Chávez permanecerá bajo custodia del ICE hasta que pueda ser repatriado. Martínez Chávez forma parte de un grupo de 16 militares señalados en investigaciones del caso Ayotzinapa, en las que se les atribuye presunta responsabilidad bajo la hipótesis de colusión y omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Los 2 candidatos a la presidencia del Perú hicieron su último llamamiento a los electores en una elección que se anuncia muy reñida en un contexto de temor por la delincuencia y la inestabilidad política que azota al país. La derechista Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez celebraron mítines en Lima antes de la votación del próximo domingo, a la que están llamados a votar casi 27 millones de peruanos. Fujimori, del partido Fuerza Popular, ganó la primera ronda con el 7.1% de los votos, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, obtuvo el 12%, según el jurado
Nacional de Elecciones. Keiko, de 51 años, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori, promete una política de firmeza frente a la inseguridad, mientras que Roberto Sánchez, de 57 años, aliado del expresidente encarcelado Pedro Castillo, se presenta como el candidato del cambio al servicio de las regiones pobres y rurales. Ahora ya tiene la información más importante en 5 minutos. Carlos Millán agradece su atención. Presentado por La Buena Podcast Network.